Buenas tardes amigos, bienvenidos a un capítulo más de Conversatorios Tributo Afrocaribe desde Bucaramanga, Colombia. Esta vez tenemos un invitado especial, alguien que lo vimos tocando personalmente en el 2004 en una de las versiones del Barranquillas. Nos llamó muchísimo la atención ver su pinta, su estilo particular, porque yo cuando lo vi y sonaba su tres pensé que era cubano. Resulta que el señor no es cubano, es neoyorquino de la comunidad judía, y eso me llamó más la atención allá en Barranquillas. Conseguimos unos discos de él, unos CDs de sonido isleño en esa época, y desde ahí somos seguidores de la música del señor Benjamín Lapidus, que es una persona con mucha preparación académica, músico. Tiene un PhD en etnomúsica basado en la ciudad de Nueva York, y queremos que él mismo nos presente sus trabajos. Tiene un libro nuevo, entre varios que ha hecho, tiene una producción bastante copiosa de CDs, 4, 5, 6 CDs, y es un personaje interesante. Entonces, con ustedes, desde la ciudad de Nueva York, el maestro, músico, educador, Benjamín Lapidus. Benjamín, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias Henry por tenerme acá y gracias a los oyentes o los que están viendo, no sé, que estamos virtualmente en pantalla o si estamos de audio nada más. Vamos a estar en pantalla. Ok, Esto va completo, maestro. ok. Es un gusto. Quería, eh, lo que estuvimos comentando extra micrófonos, para que la gente conozca, lo conocí como un cultor del changüí, uno de los ritmos más entrañables de Cuba, más folclóricos, el cual tiene un personaje que lo hizo reconocer de manera internacional, que fue el señor Helio Rebe Matos, entre varios. El que más conocemos acá es a Helio Rebe Matos. Sé que hay unos que lucharon también como él para poner el changüí como un ritmo cubano, igual que la timba o que el songo o que el son. A mí personalmente me encanta el changüí, su género, su golpe, su música. Y usted, cuando fuimos a verlo al Barranquillas, convencido, como dije anteriormente, que usted era cubano por su afición al changüí. ¿Dónde viene eso, Benjamín? ¿De dónde Bueno, viene ese amor al changüí? es una pregunta que tengo que contestar bastante frecuentemente. Yo tenía interés en el changüí hace ya como 25 años porque aquí en Nueva York la comunidad cubana con respecto a la música tiene amplia representación de muchos géneros de la música cubana. Por ejemplo, ahí en la Parque Central se encuentra rumba, hay gente que son abacuá, que de vez en cuando hicieron toque de la música de ese perdón, de esa cultura Sí, los abacuás, sí, fique de de África, sí, es otra cosa, una sociedad secreta. los abacuás. También hay muchos paleros aquí también, santeros. Entonces el folclore cubano del occidente de Cuba está muy bien representado. Igual que la música popular cubana y el son montuno y varias formas de música. Y hasta Punto Guajiro se encuentra. Yo me acuerdo yendo a varios lugares en New Jersey donde la gente tocaron y declamaron décima y todo tipo de ese tipo de folclore. Pero con respecto al changüí, fue mucho misterio que la gente habían escuchado o visto una sola vez cuando el grupo Changui hicieron unos conciertos en Smithsonian en el año 89 y habían unos discos y algunos documentales, pero cómo es la estructura de esa música, quién fueron los protagonistas clave de la música, de la historia y qué lo que era la cultura musical en Guantánamo fue un misterio aquí para mí. Y más personas que yo he preguntado no podían darme la respuesta o la verdad que yo estaba buscando. Entonces ya por el año 97, después de un par de años de tratar de sacar material, yo vi una oportunidad para irme para Guantánamo y entonces empecé a investigar, estudiar, tocar
pasé mucho tiempo con los mayores y allí yo aprendí lo que es el verdadero changüí guantanamero, que sin quitar nada de Helio Rebé Matos, que proyectó una versión de changüí que era muy comercial y cogió muchos elementos de lo que era el changüí tradicional autóctono de Guantánamo. Fue lo que hizo era más una proyección más salseada, más sonera, más baile popular, porque el changüí es un ritmo muy particular. No tiene clave, no tiene paila o timbales, como quiere llamarle, no tiene contrabajo, tiene marímbula o tiene botijuela en la forma anteriormente que tocaron antes de la marímbula. Tiene un guayo de metal, tiene maracas y un tres. Y el bongo que está repicando, el bongo no tiene un patrón fijo, estable, tiene cosas que hace para que se reconoce que es changüí, algunos golpes que son clave, pero realmente el bongo está repicando. Y el verdadero changuicero es aquel que toca el tres y canta a la misma vez. Y muchos de los mejores changuiceros de sus canciones quedan a más de 100 años en el área de Guantánamo, o como le dicen, hay un triángulo de San Luis, Santiago, Guantánamo, que vas así y encuentra con otra forma de música de la región como el nengón, el kiribá, el contrapá, arioplano. Entonces, pero en pocas palabras, el changüí también, aparte de ser una música, un baile, es como una rumba, y las canciones se hablan de destacados músicos, de fiestas que eran legendarias, quizás una bronca que se formó en una fiesta, quizás un amor mal, quizás un amor eterno, quizás los requisitos para tener un buen changüí. Y esas fiestas que tenían un changüí duraban hasta semanas, que la gente parandeaban de las navidades hasta las octavitas. O un changüí puede durar 2 o 3 días, cuando se acaba el ron o el puerco, y los músicos venían de todas partes para seguir tocando. Y todas esas cosas yo aprendí por irme allá. Eran cosas que de aquí, había muy poca gente de Oriente aquí que eran músicos. Hay aquí y habían, pero no eran metidos en el changüí. Recientemente tenía la dicha de conocer y hablar con Pucho Escalante, que sigue siendo vivo, tiene yo creo que casi 100 años ahora, que nació y estaba en Guantánamo hasta que tenía 13 años, pero después se fue, y yo le hablé y le pregunté de la música de cuando él era niño y me enseñó alguna cosa, pero aparte de eso, aquí en Nueva York casi nadie. Entonces ese me trajo varias veces a Guantánamo y pasé mucho tiempo con mucha gente que ahora mismo no camina en planeta Tierra, pero me enseñaron muchas cosas. Nino Olivares, Carlos Borromeo Planche, Cambrón, Taveras, Andrés Fito Cobás, que es básicamente el padre del bongo changuicero, Justo Quindelán, que era uno de los fundadores del grupo Changüí en el año 45, eh, el que fue mi profesor de tres, Guillermo Mustelier, que su nombre queda en la memoria de la gente porque tiene un changüí dedicado a él. Los hermanos Valier, la familia de los Latamblé, Pipi, que su verdadero nombre es Eduardo Goulet Lestapié, el Yu, que fue el tercero de Pipi, Rey Le Liebre, muchos, habían cantidades, y yo senté al lado de ellos y le hicieron entrevistas, preguntas y todo eso recopilé. Empecé sin pensar que iba a ser una tesis o un libro, era solamente para informarme yo, Sí, y sí. salí recopilando, aprendiendo temas, y después yo vi que, oh, yo puedo estudiar eso para profundizarme más y quizás hacerme un doctorado y lo que sea. Entonces, de ahí empecé, pero ya son casi 25 años de investigación alrededor del Mucho tema. tiempo. Es que se nota en tu trabajo musical que he Ay, escuchado gracias.
De verdad, mucho. Desde la primera vez que te vi allá en Barranquilla, que te presentaste al otro día en el estadio, ¿te acuerdas? En el Oh, Romelio man, Martínez, que fue Martínez, sí. cuando te vi con la camiseta del Junior y eso. Yo me quedé impactado porque yo no trato de ser un estudioso de la música cubana, no tanto la comercial, sino el changüí, el nengón y buscar por ahí, pero como dices tú, no hay muchas referencias fuera de Cuba. No he tenido la fortuna aún de ir a Cuba, pero tengo muchos amigos cubanos que vienen y he podido hablar con ellos. Aquí en Colombia tenemos al norte de nuestro país, en la costa norte, un grupo musical que aún tiene marímbula, Sí, yo he que visto basaron el Sexteto Tabalá de San el doc Basilio de Palenque. que dicen que vinieron orientales Sí, a sí, Colombia, trajeron la por la marimba. cuestión de la cuña, de la caña. Ujú. ¿Sí? Ellos, desde 1930 más o menos, se unieron los sonidos de Cuba con el sonido de la costa norte de Colombia. Es un sonido diferente al cubano, pero se siente la marímbula, tienen la maraca, son Sí, afrodescendientes. Entonces sí, es algo que he ido a estudiarlo allá, como hiciste tú a Guantánamo, yo he ido aquí a Palenque, allá donde ellos a mirar, es la única manera de ver cómo tocan, cómo hacen los instrumentos, tienen unos tambores diferentes, sí, tienen sí. el bongó changuicero, tratan de tocarlo estilo changuicero. Henry, Muy impresionante. yo vi un video de ese mismo en Colombia y Sí, lo traje a Guantánamo y lo presenté a los guantanameros porque una vez di una conferencia sobre las influencias de Guantánamo en el afuera, en el afuera, Caribe. Puse sí, ese video y también eh, había mucho vaivén entre Haití y Guantánamo. sí, también. Zafra. Entonces ellos tienen un género que es parecido que se llama tubadú en creol. Y también si se va para Jamaica, había muchos jamaiquinos que trabajaron en la zafra y volvieron a su tierra con marímbula, con patrones de changüí y también en todas las islas que están muy cerca. Y es sumamente impresionante como ese cuño de la zona oriental se penetró y añadió a otros lugares. Es sumamente... Yo estoy loco. Mira, al día que yo llegue ahí, yo quiero irme a Palenque para ver todo eso también. Vamos, yo te Vamos. acompaño. Ok. Ellos tienen su cantante que es mi gran amigo, se llama Rafael Cassiani. Mm. Allá ellos usan un sistema porque ellos no tienen gobierno como nosotros acá, el gobierno del presidente, no, ellos tienen su cabildo, estilo como era África. Ah, Creo que son los afrodescendientes más auténticos en Colombia, son ellos. ah, Ellos hablan todavía en sus lenguas nativas de África, ¿sí? Son totalmente diferentes a los demás colombianos y su música totalmente. Entonces yo voy allá, he ido varias veces y tengo muy buena amistad con ellos. Los he traído aquí a Bucaramanga a presentarlos ah. porque me parece un grupo fantástico. Tenemos que ir, vamos A ver, allá. vamos para allá. Venimos a Bucaramanga y vamos un par de días allá Sería un placer. para que tú investigues también ese lado de la música cubana acá en Colombia y que ellos son descendientes directos de África. Ellos no se mezclan, ¿sí? Ellos solo son mujeres con sus hombres, no más. Ellos no mezclan, entonces están todavía en un estado bastante cercano a como vinieron de Cuba. A ti te va a interesar como investigador mucho y tocar un par de músicas en el patio de la casa de ellos. Tienen unos tambores que miden como unos 60 de alto, que era el tambor que ellos usaban para avisar cuando venían los españoles para defenderse. Ellos tienen toda esa historia, ¿eh? Y la vas a pasar bien allá, yo sé. Ok, ok. Vamos a estar un par de días allá. Ahora, Ah, volviendo a nuestro tema, sí. leí en lo que estuve, que trasnoché leyendo tus cosas, me encantó mucho. Veo que tienes un bagaje académico, un recorrido académico muy grande. PhD, has sido bachiller también musical, enseñas. ¿A qué horas? Eres muy joven. ¿A qué horas pasó todo eso, Benjamín? Gracias, No, gracias. eres muy joven. Yo te vi en Me- Barranquilla mis hijos, hace mis hijos 16 no, años. ¿Sí? mis hijos me dicen, oye, tú eres un viejo, papi. Bueno, los hijos pueden decirle a uno todo. Bueno, yo iba a decir dos ¿Cómo? chistes. Uno es con los escritos, que me encanta que tú me dices que trasnochaste, porque yo estaba pensando a veces que es tan denso lo que yo escribo. Quizás una persona que le está padeciendo que no se puede dormir de noche, coge una página y el No, otro, por el contrario. el otro chiste aquí lo que dice.
cuando uno tiene título y renombre o uno se cree gran cosa, dice, oye, eso, todo eso, el doctorado más todo eso, más los de 2 pesos te lleva, tú puedes pagar y entrar en la guagua. No, la gente es tremenda. No, a mí me impactó porque empecé a leer y me fui Gracias, metiendo y cosas. muchísimas gracias. No, no, yo siempre tenía un pie en cada mundo. A mí me gusta estar siempre Sí, alrededor de los músicos, tocando, investigando y también tener tiempo para analizar y hacer preguntas y preguntar de dónde viene eso, por qué tocamos eso, por qué él tocaba esto y el otro hizo esto, y por qué el señor mayor toca así. Y eso también viene de la dicha y la suerte de haber podido tocar con muchos mayores. Yo tenía chance de tocar con Chocolate Armenteros, la gente de Guantánamo, allá en Nueva York. aquí en Nueva York, Chocolate varias veces, Chembo, con Chembo, pues Chembo. con Chembo, grabé con Chembo, toqué con Chembo. La primera vez que toqué con Chembo era como en el año 95 en la banda de Larry Harlow, con Cándido Camero, con Sonny Bravo, El este, te- pianista, el de sí, la típica tenía, 73, sí, sí. tenía suerte de hacer suplente para Nelson González como en Uy, con la típica sí. y Johnny Rodríguez y Sonny Bravo me llamaron para hacer esto y que fue tremendo honor. Tú sabes, a mí me He visto encanta, con Pedrito Martínez también, he visto sí, cosas con con Pedrito. Pedrito, la primera vez que yo vi a Pedrito también era cuando él recién llegado, yo le vi a él tocando y estaba con un amigo y le decía, wow, yo creo que se va a quedar aquí. En la semana siguiente Sí, estaba yo tocando con él en un lugar. Así que yo me siento muy afortunado poder eh, compartir en tarima con muchos músicos que son mucho mejor que yo como músico, pero en el sentido de que poder hacerles preguntas, poder observar cómo tocan y tratar de unir todas esas experiencias y todo lo que me gusta de esa música, que sigue siendo infinito. Hay un sinfín de investigar y de aprender y de escuchar y de conocer. Hay cosas que están pasando en la música afrocaribeña en los últimos, vamos a decir que la primera grabación era de música cubana aquí en Nueva York, era en el 1899, que un cilindro por Charlie Herrera. sí, señor. Entonces, de aquel entonces ya tenemos casi más de 100 Más de años. 100 años. Es Y una historia larga, larga. y hay discos todavía que alguien dice, oye, Benjamín, escuchaste eso. Yo no sabía que fulano de tal tocaba con el otro. Entonces hay muchas cosas que yo me quedé, cada día yo estoy aprendiendo de un nuevo grupo, grabaciones que yo no sabía que existieron. O por ejemplo, a veces yo hago una entrevista o hago algo sobre un músico y años después yo encuentro más cosas que él no me decía. O, por ejemplo, yo era amigo de el difunto Ángel Luis Torhuellas, que era un representante de la plena muy al nivel internacional. Estaba a Cuba tocando plena en Cuba cuando él tenía 9 años, Plena boricua en plena Cuba. puertorriqueña. Él se fue de Mayagüez porque estaba limpiando botas en Mayagüez y yo creo que era Ciro del trío Matamoros. Vio que él tenía una pandereta ahí, entonces le decía, oye, muchacho, ¿qué es eso? Entonces, págame y yo te canto. Entonces le llevaron a él Ah, a Cuba para tocar y actuar en Cuba con ellos. Pasó un mes ahí y después ese se empezó lo su... llevaron de Puerto Rico a Cuba. Sí, de Mayagüez, sí. Ah, oye, Entonces, pues. entonces eh, él me dijo que hizo cantidad de grabaciones, entonces a través de los años yo encontré grabaciones de México, de otros países que él había hecho, que él ni se acordó de esas grabaciones cuando estaba en los países, entonces cuando lo saqué le hice copia. Igual, tú sabes, siempre uno encuentra cosas y si tenemos la suerte de poder entregarle a la persona que está vivo todavía. Igual que con Juanito Márquez. Yo
yo traté de buscar todas las cosas que yo podía sobre Juanito cuando yo hice un trabajo sobre la obra de Juanito. Y yo encontré una cosa en Cuba, encontré algo en Miami, cosas de donde sea. Y lo recopilé, le di a él, oye maestro, dime cuándo fue eso, porque él tú hiciste. Y una vez hicimos una entrevista con una paila de discos así de grande, como 400 discos que tenían sus arreglos, decir, oye, ese es tuyo que hiciste. Él pudo precisar, no, ese es mío, no, sí, tú sabes, cosas así. Eso Así debe se ser una experiencia enriquecedora, Benjamín. No, así No, para mí es la parte más interesante de la sí, investigación. Por eso digo que es un sinfín, porque uno sigue pero aprendiendo eso es y lo bueno, nadie sabe todo. Eso es no, no, perfecto. no. Otra cosa, Benjamín, ¿cuántos libros llevas ya? Estoy Bueno, aquí mirando y tienes mi una segundo, buena cantidad. yo tengo nada más que dos libros. Mi segundo libro está saliendo ahora mismo, que El que tengo la carátula de New sí, York, se trata de la música en Nueva York. El del primer libro 40 al, de 40 al 90, al pero 90. tengo un poquito de, como dicen en inglés, el wiggle room. Tengo un poquito de años antes de 40 y un poco después de 90. Sí, Por sí, sí. ejemplo, cuando se trata, yo tengo un capítulo sobre la comunidad musical panameña aquí en Nueva York y hay que empezar en los años 20 porque había gente que llegaron antes de Louis Russell. Mucha gente empieza que la comunidad musical cubana empezó con Louis Russell, pero había gente que llegaron antes de él, que Antes, tenía éxito. Luis Rosso, ¿en qué año? ¿En el 20? ¿30? Sí, pero por los años 20 había Vernon Andrade que vino acá, tenía tremendo éxito con su banda, vino para hacerse dentista. Eh, Ah, fue a estudiar. Sí, y se convirtió en músico. Y también, después de los 90 yo hablo de varios músicos que están aquí, pero el movimiento de músicos panameños incluyó, bueno, en una historia bastante larga. Entonces, por eso tenía que, y también con el capítulo de Puerto Rico, puse a algunos de los músicos que llegaron en 1912 como Rafael Escudero. Y ahí Y estuvo Rafael Hernández también, estuvo en esa sí, pero época, él está ya por la 1917 por más ahí. arribita, más arriba. Sí, Sí, porque yo estuve leyendo unas cosas iniciando los boricuas allá en Nueva York y muchos se fueron a la cuestión militar, ¿no? Al ejército. sí. Y de ahí estuvieron en las bandas del ejército militares. Ujú. Entonces no hacían guerra, sino que les decían, bueno, usted toca, pues toque. Ellos, Y ellos tenían que hacer combate también. sí, Sí, tocar y combatir, tremendo. Pero sí. ahí empezó la huella boricua ¿cómo se llama? En Nueva York. Y ahora sí dime, la comunidad judía, ¿cómo participa ahí? En 1910, 20, porque la Yeah, música de ustedes no es tropical, la que viene no, de... lo que pasa ¿Cómo es que se meten ustedes ahí? había muchos judíos que no podían emigrar directamente a Estados Unidos y que se fueron a Cuba, a Dominicana, a otros países para poder después llegar acá. O Y, sea, fue una estación primero, una parada primera ahí, sí, y pararon y luego, sí. y alguna gente se quedaron en el Caribe, pero con respecto a la música latina o afrocaribeña, es un poco difícil precisar como la primera fecha y también tenemos que definir lo que estamos buscando, la primera grabación, la primera persona que estaba actuando en esa música, porque ya por los años 30 por ahí quizás un poco antes, yo vi unos anuncios en los periódicos de esa época que tenían bandas de música latina con judíos tocando y bailes. Y en el libro, en el capítulo mío, porque lo que pasa es, si vamos más allá del tema, mucha gente se enfoca exclusivamente en un solo lugar que fue el Palladium Nightclub. Sí, pero eso ya es muy arriba. Y también lo que era la comunidad, muchos judíos se fueron para el campo, que eran la Monte Catskill de verano. Catskill, sí, sí. Pero mirando la prensa
que tenían muchos anuncios de baile. Yo encontré muchos bailes que eran antes de Palladium aquí en Brooklyn, en la comunidad judía, ¿Tú hasta, vives dónde? ¿En Brooklyn? sí, sí, hasta fiestas patrocinadas por judíos que tenían gente como Machito o grupos Sí, antes de Machito en los años 40 y 30. Y habían lugares que, bueno, que muchos lugares que tenían judíos que patrocinaron como bailadores. Y entonces, como músicos, yo diría como años 30 por ahí sería, podemos empezar. qué bueno. Y desde ahí esa influencia ha sido muchísima. Luego aparecen figuras, ¿no? Que es lo que conocemos acá, como Larry Harlow, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Y de que Larry, hablábamos ahorita, del señor de la Sonora Matancera, que mucha gente no sabía que sí, Carlos Carlos. Argentino Torres es un miembro de la comunidad judía importantísimo. Y su música tan especial. ¿Sí? Y también vamos a hablar de gente como Barry Rogers Barry Rogers. y Mark Weinstein. Esa gente son emblemáticos de lo que es el sonido neoyorquino del trombón. Sí, Eh, señor. es, eh, es, Sobre todo es Barry Rogers. Eso era el una cosa matrimonio musical fantástica. entre Eddie Palmieri y Barry Rogers, la perfecta, Sí, tremendo. No, mucho el sonido de Palmieri no sería lo que es sin Barry Rogers. seguro. Yo eso lo he analizado. Sin Barry Rogers no sonaría Palmieri tal como Y empezó a. podemos hablar de alguna figura que tenían todavía más reconocimiento al nivel internacional. Dos figuras femeninas que eran judías. La primera era Abby Lane, no sé si Abby Lane, acuerdan. sí, claro. Abby Entonces, Lane, sí. casada Comunidad con judía también. ella, sí, y estaba casada con Javier Cugat por 12 Señor. años. Abby Y Lane. sí, vivieron en Italia, vivieron en Estados Unidos. Ella se hizo famosa como actriz. Yo creo que está viva Sí. todavía en Los Ángeles, California. Sí, ella se conoció más como actriz que otra cosa, sí. Sí, pero fíjate, ella grabó con Tito Sí, Puente señor. y en toda la película está ella hablando en español, italiano Sí, y sí, sí, cantando. sí, sí. Es una maravilla. La otra figura muy interesante que nadie se trata, y yo creo, no sé si es porque son mujeres o porque tenían demasiado éxito comercial, pero sería Edie Gourmet. Eddie. Sí, acá decimos Eddie Gourmet. Sí, ella también de comunidad judía. Sí, ella es Ella. sefardita, sus padres eran sicilianos y turcos. Oh, favorita de mi mamá. Sí, Sobre todo con porque Eddie Gorme, con los con los panchos. panchos. Exacto, yo tengo los play de ella, Eddie Gorme con los panchos. No sabía que era de la comunidad sefardita. Sí, porque su verdadero nombre era Gormanzano. Y lo que pasa con las Américas es entre las dos comunidades judías, porque hay mucha comunidad judía, hay judíos de África, hay judíos Sí, sefarditas, hay judíos del Medio Oriente, hay judíos de Europa del Este y del Occidente. Y lo que pasa es que los judíos de Europa del Este hablaron un idioma que fue una mezcla de hebreo con alemán que se llama Yiddish. es el Entonces, Yiddish, es Yiddish, que se escribe sí, Yiddish. sí, Es una lengua oficial de los judíos de sí, Europa. es una mezcla de hebreo con alemán. La gramática sale de alemán, pero la letra, el alfabeto es hebreo. Entonces, esa es una comunidad que bajó a las Américas, al Caribe, a Latinoamérica. Pero otra comunidad judía que tenía otra experiencia y trajo otras tradiciones era la comunidad sefardita, que eran de la Turquía, Medio Oriente, España. Y España. esa comunidad tiene otra lengua que se llama ladino. El ladino es una mezcla del español con hebreo. Entonces, cuando la comunidad que hablaba ladino llegaron a las Américas, podían hablar ya desde el instante que llegaron, podían comunicar en español porque la lengua era tan y tan parecido. Entonces podían ir más a lugares donde no había muchos judíos porque la lengua le dieron chance para progresar. Mientras aquellas personas que solamente hablaron el yiddish tuvieron que pasar una época estableciéndose en el país, aprendiendo el Fue más español. difícil. Sí, un poco más difícil. Entonces la comunidad eran aparte y es una época ahora que están más unidas
y se mezclaron, pero al principio, por ejemplo, cuando vinieron a Cuba, eran muy aparte. La primera generación eran aparte y concentraron en distintas cosas. Igual que acá, las comunidades son un poco separadas. Hay sefarditas de la Siria, de los Marruecos, entonces hay también gente de Europa. Entonces, las tradiciones son un poco distintas. Entonces, hay muchas personas que no son de la comunidad, aunque hay personas en la comunidad que no se dan cuenta que los judíos vienen en todos colores, en, Claro, con muy mucha lengua. diversos. Y hay muchos judíos del África, de Egipto, de Hay Algeria. judíos de Etiopía, Yo- perdón. de Etiopía, Sí, aquí Ethiopians. hay muchos aquí también. Yo hice un disco con un señor que se llama Mauricio El Medioni, que es el padre de un género muy popular en la Algeria que se llama Rai, R-A-I. Y es un pianista y hicimos un disco hace como 16 años con el baterista cubano Roberto Rodríguez, que es una mezcla de la música Rai de Medioni con la música cubana. Entonces, él también maneja mucho la música de Algeria, que tiene una cosa completamente distinta a lo que hay en lo demás que conocemos como música judía. Entonces, hay, como dijimos antes, hay muchas cosas para Mucha aprender. cosa que hacer. Maestro, otra pregunta. ¿Dónde presenta usted su música en Nueva York? ¿Quién consume su música allá? ¿Usted se presenta en un café? Yo he visto un tema que me gusta mucho, que usted lo hizo en Chicago, en el Green Miles, Green Mill, Green Mill. Green Mill. Sí, me gusta esas cosas. O sea, ¿usted dónde se presenta regularmente? ¿Quién llama a Benjamín a tocar? ¿Dónde Venga, toque su música con nosotros. que me llamen? Cualquiera que me llame, yo voy. Yo he tocado en clubes de jazz aquí. Yo hice, muchas veces yo toco la mayoría de lo que yo hago es tocar con gente que no es mi grupo, que yo soy nada más que integrante de una Te orquesta. invitan. Sí, pero con mi grupo hice aquí varias, bueno, tendría yo que averiguar todos los lugares, pero yo he tocado mucho en clubes del Bronx, aquí en Brooklyn, en Con tu Manhattan. grupo, con sonido isleño. Sonido isleño, estamos en una pausa, iba a decir, porque los miembros están haciendo sus cosas que son un poco, algunas personas dejaron la música para un tiempito, algunas Sí. personas se fueron de Nueva York, y yo empecé un nuevo proyecto con un poquito de las ideas que es sonido isleño y también con otras cosas. Así que sigo fusionando y haciendo cosas, pero sonido isleño como grupo, hacemos como quizás un concierto al año. Y porque como te digo que mucha gente, por ejemplo, uno se dejó la música para hacer otra cosa, otro está estudiando, uno se retiró de la música y se fue de Nueva York, otro se retiró de la música completamente, y otro sigue haciendo su proyecto. El saxofonista Paul Carlin está trabajando bastante con Chembo, pero no sé, Sonido Isleño, aparte de ser un grupo, fue un concepto, una idea de Sí, tratar sí. de unir la música caribeña con el jazz de una forma en que están igual, que sea, Equilibradas, sí. y que el jazz no va por encima de Por folclore. ser jazz no es más que lo otro. Y Sí, el entonces otro, sí, eso se eso nota en la fue, eso música. fue el concepto y yo sigo desarrollando el concepto. Yo creo que el último disco, yo creo que yo tengo 8 discos bajo mi nombre. Y el último disco que yo hice no era un disco de sonido isleño, pero el concepto jugaba mucho con lo que a mí me gusta explorar. Fue un disco que yo hice con dos organistas, uno panameño y el otro también judío. El disco se llama Ochosi Blues Ocho y, siglos. y tiene una mezcla de música religiosa, yoruba, de santería, dos cantos de Ocha, con el blues y con el órgano.
y hay tres músicos panameños muy importantes que están en el disco. Dos tocaron con Arsenio Rodríguez y, Uy, y está también Cándido Camero. Y Cándido también era suplente de Arsenio Rodríguez cuando Arsenio tenía dos bandas en Cuba sí, sí. y Cándido tocaba tres en la segunda banda. Entonces tengo esa conexión con Arsenio y también hay mucho jazz estoy jugando en ese disco, por ejemplo, con el concepto de jazz latino, pero en los discos de los años 50, 60 aquí había mucho grupo de jazz que pusieron una tumbadora para tocar lo que dice el backbeat, o sea, tocar la marcha de la tumbadora, pero eh, que cae bien con el swing, el sentido de swing de jazz. Y Ray Barreto, Ray Mantilla, Patato Valdés fueron los músicos que hicieron esto. La idea de ese disco era invertir la fórmula, era en vez de poner la tumbadora como, ok, ese jazz, pero vamos a poner esa tumbadora, yo decidí de cambiar toda la música para que se cae con la tumbadora en el sentido y el sabor latino y tocar el órgano. Entonces, nadie sabe, pero en Panamá hubo también tremenda tradición de organistas en Panamá. Aparte de Avelino Muñoz, había unos cuantos organistas, algunos vinieron acá, pero habían clubs que tenían nada más que el órgano en Panamá y tocaron jazz y música latina. Pero en Puerto Rico, Dominicana, Cuba, casi nada de órgano. En Algunos, Panamá sí, y en Puerto Rico ni Cuba, no. no, algunos ejemplos. Hay un disco de Julio Gutiérrez en Cuba y hay un disco en Puerto Rico, pero la mayoría de los tocadores del órgano que eran latinos eran panameños. Panameños. Sí. ¿Por qué esa tradición, maestro? ¿Por qué sería solo panameños? ¿Por qué? Una buena Usted pregunta, ya investigó, usted ya anda por ahí investigando ya. pero con mis colegas panameños como Mario García Hudson y otros amigos, estoy investigando eso. La presencia panameña en el jazz americano aquí es increíble. Mucha gente no sabe porque los nombres de los músicos panameños, como sus padres eran anglófonos, vinieron Sí, de Caribe anglófono, cuando establecieron en Panamá y después se fueron para para el canal de Panamá, para la fabricación del canal de Panamá, cuando lo hicieron, llegó mucho inmigrante seguro. de diferentes, hasta chinos llegaron de China y eso. Y por eso hay mucho que tiene apellido Smith, hay mucho Y panameño con apellido, sí. cuando vinieron acá, la gente no sabían si eran latinos, eran de Caribe, de quién eran americanos, y algunos se identificaron como afroamericanos, como latinos, como panameños, como anglófonos. Entonces, pero la preparación musical que tenían es increíble y tocaron con todo tipo de orquesta, de música clásica, de jazz, de los shows, de grabación, con Arsenio Rodríguez, había unos cuantos, Alfonso Joseph, el panameño, Sí, Gene Jefferson, Frank Anderson, habían muchos. Y, y esa contribución a la música latina de la comunidad panameña, hasta ahora, eh, yo creo que se debe reconocerle más. Entonces, en el libro claro. mío tengo un capítulo dedicado exclusivamente a estos músicos. Qué bueno, maestro. Ese trabajo investigativo suyo es bien completo. Yo estuve mirando los títulos y pues me habló un poco porque están en inglés. Sí, Ah, están en inglés, pero entonces yo me senté con paciencia, mi diccionario, y fui escribiendo los títulos. Aquí los tengo aparte, porque me interesó mucho. Y yo sabía que esta charla iba a ser o está siendo muy interesante para aclarar todo eso, la influencia de su comunidad judía, la de los panameños, el investigar, porque son pocos los músicos que yo he tratado, conozco muchos músicos, pero no todos investigan, muy pocos son los que investigan, ¿sí? La mayoría tocan únicamente,
muy bien, muy virtuosos unos, lo que tú quieras, pero investigar como tú, así que empiecen a buscar dónde fue la raíz, dónde aquí, Bueno, no son tantos, realmente, no son no muchos. creo. Yo creo que hay una gran tradición de músicos que investigan. Quizás no publican, pero Se lo investigan. guardan, no lo hacen público como tú. Bueno, no se enseñan, se transmite, se comparta la información. Yo tengo la dicha de haber tenido un gran amistad con Andy González, con Jerry Los González, dos hermanos ya con, desaparecidos. con René López, Mm, con Cristóbal Díaz Ayala, con mucha gente que eran coleccionistas. Yo no soy coleccionista. A mí lo que a mí me importa es la música en la colección. Tener el disco no es mi pasión, no es tu pasión. es conocer la música que tiene ese disco, pero el objeto como tal no es No es tanto. no es tanto. Me sucede igual. Ya, Me interesa más la música que sale de ahí. ya. Ustedes, sus intérpretes, sus cosas. Es esas personas que, que, que para mí son increíbles. Parte de cada cual tenía su forma de hacerlo, pero el compartir y enseñar a través de escuchar y explicar. Con Andy uno andaba a su casa y se escuchaba música y no hablaba y después se hablaba. Pero yo de Andy aprendí mucho de la música de Brasil que yo no conocí y Veo, perdón, en lo que me enviaste, veo cosas de Brasil. Bastante. En lo que me mandaste a mi correo, ujú. música, hay cosas de Brasil que tú estás haciendo. Sí, es un disco que yo hice en Japón hace como. Con la Víctor, me dijiste. Sí, eso era en el año, yo grabé eso en el año 2007. Hicimos Bastante. dos giras en Japón en el 2007 y el Como con sonido 2008. isleño. No, eso era un disco que yo hice con un virtuoso de la flauta que se llamaba Kaori Fuji. Y en ese disco aparece el gran percusionista un maestro de toda la percusión, pero era muy conocido por su participación en el grupo Yoruba Andaba en Cuba. Está Román Díaz, Román Díaz. ¿Sí? está Harvey S., conocido bajista de jazz. Está Greg Glassman, tremendo trompetista de jazz. Y está un baterista que se llama Beaver Bausch también. Se fueron de gira ustedes Sí, fuimos a de gira. Japón. ¿Quién los invitó? ¿Los invitó a alguien especialmente o la Víctor? Sí, no, eran auspiciados por la Yamaha y la gente de la compañía. Y Ah, hicimos la primera vez que fuimos, hicimos 8 ciudades, 8 conciertos. Y la segunda vez era un poco menos, como 3 o 4 conciertos. y a la gente le gustó mucho. Sí, era increíble. Yo hice casi lo mismo que yo hice en Colombia. Yo compré una camisa de los Tigres de Osaka y lo Sí, puse sí, en sí. mi camisa. Qué bueno. Es que eso atrae mucho. Le gusta a la gente oriunda. Yo cuando te vi con la camisa de Junior y te vi comprándola ahí al lado del estadio, la compraste la camiseta y todo. Sí. Ah, qué bueno, maestro. Estos son momentos que vale la pena. Yo quería compartir con nuestros oyentes y los que nos están viendo esta vivencia porque estamos acostumbrados a otro estilo de músicos, ¿sí? En cambio, tú tienes la parte intelectual, la parte musical, abarcas todo eso, investigas. Eso quería mostrar a la gente que hay muchas facetas para llegar a hacer un programa de estos. La música que tú me enviaste y que yo he recopilado de Sonido Isleño, vamos a hacer un programa de radio después de este conversatorio lo pasamos en septiembre, Ok, ¿sí? Más o menos es el 17. Yo te aviso bien la fecha porque yo hago la ficha, hago la promoción. Nosotros tenemos un programa de radio con la fundación aquí en Bucaramanga desde hace 24 años que se llama Tributo Afrocaribe, que yo te envié varios programas a tu WeTransfer que los escuchaste allá en Nueva York. Entonces vamos sí, a hacer 2 horas con tu música. ok, gracias. ¿Sí? Wow. Más adelante, después del conversatorio, hago el anuncio y voy a hacer, porque me gusta mucho tu música, mucho, ¿no? No sé, Gracias. me siento muy bien oyéndola desde la primera vez que la escuché, que eso agradezco a Tony Caballero, el amigo del Barranquillas, ¿te acuerdas? A Sí, Rafael Bassi, a Mingo de la Cruz, todos ellos me dieron música tuya y tú también tenías allá. Desde ahí escucho a Benjamín Lápidos y al sonido isleño.
hace ya 16 años que tengo el gusto de escuchar tu música. Ahora voy a empezar a leer tus cosas, Ok. que eso quiero. Me voy a demorar porque es en inglés y me voy a demorar días leyendo, pero capto el sentido de lo que tú expresas ahí. Eso fue lo que me gustó. Sí, ¿Recibiste las cosas que yo te mandé en español? sí, claro, todo lo tengo acá recopilado. Ayer lo abrí, leí esta mañana antes de hablar contigo, Ok, leí ok, para estar bien, poder dialogar contigo. ok. Y que agradezco que tú manejas el idioma español bastante, Bueno, mucho. gracias, gracias. Sí, lo Todavía manejas muy bien. cuando tengo que escribir, yo tengo que concentrarme un poco más fuerte porque en el escribir es como otro estilo Es diferente, de sí. sí. Pero Pero con, es lo mismo que en inglés. Cuando uno está escribiendo en inglés y va a hacer una cosa para un estudio, uno tiene que estar muy detallista y muy... de las eh, palabras, las cosas, los sí, verbos, todas esas cosas. sí, sí. Sí, eso me gustó mucho. Yo le pregunté a Chembo, le dije, bueno, pero ¿cómo hago para hablar con Benjamín si él no habla español de pronto? Me dijo, no, él habla español bien, él te va a entender va a hablar bien. Y eso Ok. me gustó mucho. Chembo me impulsó a esta charla. Chembo me dijo que podía llamarte, que tú eras muy sencillo. Me dijo, no, Ok, ok. yo Chembo, conozco. Sí, tremendo músico. Chembo sí. es También tremendo investiga como tú, también. y tiene tremendo sabor y tiene tremendo sentido de humor, pero como músico es serio, serio, serio. Sí, Es sí. serio, tiene un lenguaje musical y una experiencia y está en los discos de Bobby Rodríguez hasta man, Chembo es uno Chembo es un buen ejemplo de los músicos aquí en Nueva York que se conoce. Nosotros aquí, yo siempre digo bueno, con orgullo, pero y no echando a nadie. Aquí en Nueva York tenemos una situación muy particular en el sentido de que yo me siento aquí, esta es la ciudad más caribeña que hay en el mundo. No para decir que Barranquilla, La Habana, San Juan, Santo Domingo No, no no, son ciudades. te entiendo, te entiendo. Es que aquí, si yo quiero profundizarme en algo colombiano, folclórico, como por ejemplo el maestro recientemente fallecido Diego Obregón estaba haciendo muchas cosas de música colombiana, hay gaita, aquí hay de todo. Eh, si quiero ver algo de la música folclórica cubana, hay cosas puertorriqueñas, cosas dominicanas. Hay gente que están seriamente luchando en ese tipo de folclore, en la música popular de cada Cada país, de isla. cada comunidad que está allá. Entonces, el músico de Nueva York que quiere hacerse músico de verdad, tiene que conocer todos esos géneros, toda esa forma de folclore, todas las historias de esos géneros y tocarles, porque eso es lo que es ser músico. Yo aprendí eso con Mario Rivera, el saxofonista de Tito Puente, República y Dominicana. yo vivía a 2 cuadras de su casa en secundaria y yo salí de la escuela y me fui para su casa para joderle y él me decía, no, toca Para esto, no. joder, eso está bien. Entonces, pero yo vi de Mario que era música clásica, era jazz, era merengue, era música cubana. Entonces, ese es la meta, ese es lo que tenemos que hacer. Un músico integral. Y alguien como Chembo es tremendo ejemplo de esto, que maneja todo el folclore cubano, todo puertorriqueño, todo dominicano, Sí, todo. lea música. Entonces, ese es como nuestro deber. Tenemos Sí. la suerte de tener todo eso alrededor de nosotros, y, pero también nos encanta y hacemos muchos chistes entre toda la cultura, pero en realidad la música viene primero y todos estamos unidos alrededor de la música. Y eso es lo que me empujó a hacer el nuevo libro, porque Nueva York es un lugar único en este sentido. Vuelvo y repito que todo lo que pasó en la demás de las Américas y el Caribe fue lo que la semilla y nos dio todo eso, pero lo que pasó aquí fue otro proceso y otros ambientes y así se puede tener gente que maneja
la tradición del tambor de la santería, los tambores batá, que no son cubanos. Son jurados a la ñá y tiene santos y todo eso, pero son dominicanos, son puertorriqueños, son cubano americanos, son afroamericanos. La tradición vivió acá. Entonces, no es que nosotros aquí estuvimos nada más que imitando o tratando de ver. Esa fue una cosa aquí. Las semillas llegaron y Y allá florecieron. germinó, germinó. Sí, entonces tenemos una mezcla muy interesante aquí. También hay un sabor de tocar la música Hay un afrocaribe, sonido de Nueva York, maestro, hay un sonido un neoyorquino. sabor de Nueva York que es en cada época un poco distinto, Sí, pero sí, sí, 40, 50, 60, se encuentra pero la misma cosa con Venezuela o Colombia o Puerto Rico o Cuba, pero aquí también tenemos una escuela y esa escuela contiene todos esos elementos. sí. Y usted me preguntó cuando empezamos a hablar, a contactarnos por Messenger, usted me hizo una pregunta que me llamó la atención. Usted me dijo que el vallenato, me preguntó por Crescencio Salcedo, usted me preguntó que qué opinaba del vallenato, ¿se acuerda? Ujú. Yo tengo aquí escrito, yo dije, maestro, ¿por qué me preguntaría eso? De Crescencio Salcedo, me preguntaste que qué opinaba, yo te di mi opinión, ¿sí? Esa pregunta, ¿por qué, maestro? Porque interesantemente yo estaba consultando un proyecto de una grabación y alguien me dio la grabación y eran unos músicos en Oriente tocando mi cafetal. Eso era de Entonces, Crescencio Salcedo, ¿sí? Eso es colombianísimo. sí, y la manera que lo hacen es como si uno no supiera que era un número colombiano y no conoció que era vallenato, iba a decir, oh, tremendo changuita eso está tremendo música cubana. Ah, Y pero tú ya sabías que eso era colombiano, ¿ya sabías? entonces Ah, yo le decía a la persona que me preguntó, y decía, bueno, para decir la verdad, eso salió de Colombia, y eso es y, Crescencio Salcedo, sí. pero ese es un fenómeno que repite en el Caribe. Por Estamos ejemplo, todos ahí. alguien como Wilfredo Vargas fue el maestro de eso. Sí, sí, sí. Él siempre, como decía, fusilaba un Ah, número que todo, pum, sí, lo puso fusible, fusible. ya. Sí, sí, él decía que era, no decía de dónde era. Ha pasado mucho en México también. Pero una cosa que, volviendo al tema, eh, Nueva York, si no hubiera sido por Nueva York, estos sonidos afrocaribeños, afroantillanos, no tuvieran la difusión que tienen en el mundo. Ese es mi punto. ¿Sí? Que Yo, ustedes, eso no yo, se dio en París, no se dio en Berlín, no se dio en Londres, se dio fue en Nueva York. ¿Sí? yo, Ese yo, yo fenómeno se estoy dio allá. Yo estoy de acuerdo con eso, no solamente porque yo soy de aquí y Tú eres neoyorquino, ¿no? Nacido en Nueva York. bueno, toda mi familia menos yo, pero yo me crié aquí. Yo soy el único que no nació en Nueva York propio. Yo nací afuera, pero yo me crié aquí. Mi mamá y mi papá nacieron en una cuadra de donde yo vivo ahora. O sea, tú jugaste con los muchachos en verano, en invierno, con la Sí, nieve, sí, jugaste pelota, jugaste también sí, béisbol, basquetbol, todo eso que juegan allá los muchachos. afuera, sí, sí. Todo, todo. Eh, Y tus estudios en Nueva York, sí, el school, la sí, universidad, todo en Nueva York. sí. Ah, qué bueno, es que se nota la influencia de ustedes. Y otra cosa que me parece grande de poder conversar contigo, por ejemplo, es que eres un protagonista directo del movimiento musical neoyorquino contemporáneo, ¿sí? Actual, actual. Ya no estoy hablando de la música de Machito, ni de la música de Mario Bauzá, sino que estoy hablando de la música de Benjamín Lapidus, que me parece que es una música actual, contemporánea. No decir moderna, porque esa palabra no me parece muy, sino contemporánea. Usted está con el movimiento neoyorquino, con el movimiento urbano, con el movimiento del Caribe. No sé, yo en usted, en lo que yo escucho de su música, veo que en lo suyo hay una reunión de muchas cosas, ¿sí? Hay Es una, sonidos de Cuba, sonidos de Colombia, hay sonidos hasta de Brasil, escucho que usted está también con Brasil, Nueva York, no sé. es una reflexión de lo que yo escucho y lo que yo vivo y lo que yo veo, lo que me gusta en la música. Compongo o hago un disco,
lamento decir que mis motivos no son para pensando, oh, eso va a vender muchas copias. Lo hago porque sale del alma, sale de mi pensar y yo pienso, oh, ¿qué sería hacer esto? ¿Qué sería? ¿Cómo sería esto? Vamos a tratar esto. Y así las ideas me salen musicalmente. Por ejemplo, yo tengo un tema que se trata de si el Niño Rivera estaba en Nueva York en los años 40 tocando con Charlie Niño Parker. Rivera estuvo allá, ¿no? Sí, El no, no, 3-0, él yo nunca entiendo fue. que nunca estuvo, pero su profesor de armonía sí estaba aquí. El del niño, Niño Rivera, el El cubano. maestro del niño que se llamaba Guyun Guyun, estaba sí. aquí en los años 30 y grabó aquellos ojos verdes y todo Sí, eso. sí. Guyun Entonces, estuvo en Nueva York, que es el profesor del niño. Porque el niño, yo tengo también otro buen amigo que es Cotó. Tú lo debes conocer, el de su Eco Caribe, el del Eco Caribe. También lo vi en un Barranquillaz y quedamos haciendo, somos amigos. También buen tercero, también buen, tremendo músico. tremendo músico. Y tú te consideras, tú tocas los dos, ¿no? Tres y cuatro. Yo toco el cuatro puertorriqueño, Sí, el tres cubano, la guitarra sí. y algunos otros instrumentos, pero cada instrumento tiene un repertorio y sabe también que hay un cuatro cubano, que uno de los mejores ejecutantes del cuatro cubano es Quique Valera Miranda. Los Valera Miranda. También Y es amigo, tengo contacto con él bastante. sí, sí, De los nuevos, ¿no? Es de los nuevos. Bueno, no, es más, es joven también, no es bueno, tan él tiene su mayor. significado, la tradición del cuatro cubano. Bueno, uno de los mejores conocidos era Rigoberto Echevarría, que se llamaba El Sí. Zurdo de Oro, que tocaba con el Quinteto de la Trova. La Pero trova santiaguera. sí, pero había muchos cuatristas y el cuatro le da al músico un chance para poner otros tonos, porque el tres está muy Es más completo el 4 que el 3 completo musicalmente hablando. en el sentido de que uno puede poner en la armonía extensiones. El 3 para tocar algo, una armonía moderna en el 3 tiene que hacer mucho salto y no es, el instrumento no exige esto, el instrumento exige tocar muy tradicional, muy diatónicamente la armonía. Yo he tratado de tocar cosas que no tienen que ver nada con el 3 y en Cuba hoy día hay mucha gente, incluyendo a Costó, hay un muchacho, Mario Salvador, que toca hasta Pat Metheny, estilo en el 3 cubano. Hay gente que tocan rock en el 3 cubano. Pero el 3 está limitado de esa manera de que tiene nada más que tres tonos que puede hacer a la misma vez. El 4 le da 4. Entonces, un poco más facilidad para hacer extensiones en armonía. Y el 4 puertorriqueño, lo que pasa con el 4 puertorriqueño es, hay cuatristas que hacen de todo en ese instrumento, pero el 4 puertorriqueño tiene un repertorio muy particular, que quiere decir que el músico que sale con un 4 puertorriqueño debe de conocer el folclore de ese instrumento. No es para tocar salsa nada más, porque viene un repertorio de seises y aguinaldos y música navideña. A los seis chorreados, To- Aguinaldo, hay como 100 y Yomo más. Toro, el que hacía todas esas cosas también. Hay muchos, Yomo Toro, hay muchos, aparte de Yomo hay muchos. Sí, y en la Entonces, isla más. sí, en Estados Unidos vinieron muchos también y había una industria de fabricación de cuatros aquí en Nueva York. Esa es parte de mi libro también. Hay un capítulo sobre los fabricantes de de instrumentos, instrumentos. de cuerdas, de tumbadoras, de campanas, de todo. ¿Y tu libro no va a salir en español, solamente en inglés? Ah, bueno, tengo los derechos para sacar una versión en español y solamente tengo que buscar una editorial que quiere sacarlo. Y eso es muy complicado en Estados Unidos, buscar la editorial. No, yo creo que sería mejor buscarlo afuera del país.
en Colombia, Puerto ¿Y Rico, por Cuba, qué? porque yo creo que al público que le gusta la música latina, eh, yo creo que un país como Colombia o Panamá, yo creo que como los detalles son de Nueva York, pues son de la música que le gusta a la gente, yo creo que es Sí. una Bueno, editorial. y acá en Bucaramanga tenemos unos amigos que tienen una editorial, un sistema en que se puede hacer el libro. Ah, bueno, chévere, Si quiere, hacemos el contacto para que ellos sí, hablen no, contigo y sería hablas genial. con él. Yo estoy loco para que ese libro salga en español y el libro anterior yo quiero que se saque en español también, porque los datos son cosas que son muy importantes y se trata de una historia que casi nadie... No, a mí me pareció muy interesante todo eso. Déjame que yo voy a hablar con mis amigos. Yo ahí es un escenario de mi festival de blues y jazz que yo hago acá hace ya 10 años Ok, con la fundación y ellos es un sistema que se llama la Casa del Libro Total. oh, ¿Sí? wow. Es la biblioteca virtual una de las más grandes del mundo. Es aquí en Bucaramanga. ¿Sí? Y ellos editan libros y este material tuyo les va a interesar muchísimo. Wow, Y ok, los voy a poner en contacto. ok, Habla chévere, con ellos, gracias. hablan con ellos. Yo simplemente soy un amigo que quiero que eso se publique en español, hermano. Ok, ok. Eso para mí sería fantástico que ese libro circule acá, porque me gustan mucho los libros de música, que hable de música, hecho por un músico. Porque hay mucha cosa. Ahora tú ves la vida de Tito Puente, un señor que ni conoció a Tito Puente, ni siquiera lo conoció. ¿Sí? Que la vida de Rey Barreto, la vida de, bueno, de todos la están sacando y ni siquiera los han conocido. Solamente Bueno, es por eso, por la repito que música. me siento muy dichoso de haber conocido y estar considerado por los músicos de quien yo trato en el libro. Por ejemplo, cuando yo tenía una pregunta sobre algo, yo pude llamar a un músico que estaba ahí en la grabación. Yo le Imagínate. pregunté, "Oh, ¿por qué tú tocaste eso ahí?" Entonces, oh, oye, yo no me acuerdo ni eso, pero si tú dices, o sí, yo lo hice así, o yo quiero que sea, que salió así. Entonces, eso fue tremenda ventaja, porque, por ejemplo, con Sonny Bravo, yo, en el capítulo que se trata de Sonny Bravo y la típica, yo tengo 4 improvisaciones de piano de distintas épocas de su carrera y lo puse en pentagrama y también hago un análisis que no le hace falta a nadie conocer música porque yo puse también los tiempos en la grabación para que se pueda ver lo que está pasando. Y, o si yo le pregunté, oye, ¿por qué cuando tú tenías 15 años, dónde fue que tú conociste a fulano? Y él me decía, no, era así. Entonces yo tenía la dicha también de ser casi un vecino porque él vivió a 4 cuadras de mi casa en el Bronx hace como 19 años atrás. Entonces yo andaba por ahí y le hice muchas preguntas y de ser músico y tener la confianza de los mayores es tremenda ventaja de poder hablar del tema porque ellos son los que saben lo que hicieron. Pero claro, es que es muy diferente escribir un libro, no sé, me parece muy atrevido eso, hacer libros, hablar de Willy Rosario o todas estas agrupaciones, solamente por cositas por ahí, por detallitos. No, eso que estás haciendo tú sí es. Hablaste con la gente, eh, tocas, estás con ellos. Es un libro que vale la pena consultar. Yo ahorita o dentro de me envías cómo imprimo acá la pasta del libro, el frente, y Mm. voy donde mis amigos y les digo, mire, y le doy tu correo y todo, hablemos para que ellos puedan decirte, hombre, es posible editarlo acá en Colombia. Ellos tienen Lo, todo para hacerlo. Lo que yo te mandé sobre el folclore en Nueva York, un parte de eso aparece en el libro, porque el folclore aquí fue una parte de la educación musical. La educación musical en Nueva York, habían gente que dieron clases de... Perdón, antes de entrar ahí, tú estudiaste música, ¿no? Sí, Siempre. O sea, y estudiaste fue en el circuito de Nueva York. Yo veo ahí que en la New York University, en varias otras escuelas que dice ahí, pero ese perdón,
¿Es estatal? ¿Es privado? ¿Qué es? No, no, es estatal, O sea, te es puedo un plan explicar. de educación del Sí, Estado. sí, sí, te puedo explicar. Mm, Aquí en Nueva York, en la ciudad, tenemos un sistema de la ciudad sí, que tiene muchos recintos. Yo creo que somos la institución pública más grande del mundo. Tenemos como 500,000 estudiantes en New York, en New York. en el 500 sistema de público. la universidad de la ciudad de O Nueva sea, York. incluye school, o sea, los jóvenes y S- también la universidad. Graduado. Estoy hablando nada más de nivel universitario. Sí, El nivel universitario. Sí. universitario en el sistema público de educación basado en lo que se llama la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que se llama CUNY. CUNY, sí, la que escribiste aquí, que yo la veo, sí, CUNY. Tenemos 500,000 estudiantes. Muchísimo. Y entonces hay muchos recintos y tenemos escuela de leyes, tenemos una escuela de medicina, escuela de trabajo social. Yo soy catedrático en el recinto de justicia criminal. Sí, yo Eh, leí ahí eso y dije, voy a preguntarle a Benjamín que dice que crime, no sé qué. Dice, esto que yo no relacionaba el hay que, trabajo con... hay Sí, que saber de las artes, de música y arte también, en cualquier recinto, cualquier educación. sí, sí, Entonces, sí. yo estudié mi maestría y mi doctorado en ese sistema. Antes de eso, yo estudié en un conservatorio privado en el medio oeste del país. Y antes de eso, yo me crié aquí estudiando música con varios maestros, estudié guitarra y armonía. O sea, Y tú eres multiinstrumentista, tú tocas varios instrumentos, sí, de sí. cuerda, ¿qué más tocas? Cuerdas, trompeta, Trompeta, vientos. saxofón, este, percusión. Empecé con el piano cuando tenía 6 años porque mi abuela cantaba y tocaba piano y mi papá tocaba piano y acordeón. Mi papá tocaba en bandas de música latina en los campamentos de los judíos de verano. Él empezó cuando tenía 14 años. Tu papá. Mi papá y yo tengo los arreglos hechos por Obdulio Morales y varios cubanos de la época de los 40, 50. Yo tengo los libros todavía de los arreglos que tocó mi papá en esa época. Entonces era música cubana, escrito por cubanos aquí. Eso es lo que se tocaba aquí en los años 50. Cosas de Pere Prado, cosas de son, de todo. Oh, Yo estuvo tengo, José Curbelo, todos esos sí, músicos. yeah. Ay, tremendo. Entonces, Entonces, perdón, ese sistema se usa en la universidad, el sistema musical de ustedes. no, no, yo estaba hablando de mi papá. El sistema musical del sistema de nosotros se puede, por ejemplo, en algunos recintos hay un enfoque más en música como conservatorio, ese tipo de estudio, pero donde yo doy clase es más como historia y apreciación de la música. Yo doy clase de historia de música popular caribeña, historia de música del mundo, apreciación de música. Teoría y solfeo. Y también tengo algunos cursos. Yo empecé una clase de guitarra. Ahora tenemos como 9 secciones de guitarra en mi recinto. Y también tenemos un curso de música popular caribeña, pero es baile y canto y toca. Y nada, Oye, tremendo maestro, o sea, y eso es hace bastante tiempo ese sistema educativo funciona así, porque yo he ya, escuchado sí, varios músicos de ustedes que sí, es sí, un sistema público. Muchos de mis padres estudiaron en ese sistema, fueron ambos graduados de lo que se llama Brooklyn College. Eh, era, es y sigue siendo mejor educación, mejor manera de entrar sistema educativo y sacar diploma y no gastar tanto. Tiene tremenda calidad y orgulloso estoy de poder decir que la mayoría de los estudiantes que estudian en el sistema son primera generación
que estudian para su bachillerato son, o sea, son inmigrantes o son la primera generación nacido en este país, son padres o madres y tienen trabajo. Así que el modelo educativo de nosotros es más orientado al trabajador, a la persona que está tratando de mejorarse, elevarse en la vida y económicamente lo que ofrecemos es mucho más en el alcance del promedio ciudadano de nuestra ciudad. Eso no es para quitar nada de las demás universidades No, privadas no, que tienen renombre, pero muy y orgulloso. vale $50,000 estar Sí, allá un yo año. súper orgulloso. Eso fue donde estudiaron mis padres, donde mi hermana también sacó. ¿Tus hijos van a estudiar ahí? Ojalá que sí, pero ellos tienen derecho de decidir lo que pueden hacer. Pero tenemos estudiosos y gente de todo tipo de disciplina que son expertos en lo que se hacen de justicia criminal, de música, de arte, de lo que sea. En cualquier de los recintos uno puede tener tremenda educación y está en el alcance económicamente de cualquier persona. De cualquier persona en Nueva York. No, maestro, qué interesante. Yo le pido, por favor, que me envíe para hacer el programa de radio. Vamos a hacer 2 horas con su Ok, música. Usted me dice, yo quiero esto. Ya tengo los temas que me han enviado más los que yo tengo. Sí, que oíste en el programa, donde ok. está Herencia Judía, Coltrane Blues. ¿Te acuerdas el homenaje a John Coltrane que le haces? Oh, sí, encontré Entonces, con Changui, sí. Coltrane con Changuizo me encanta muchísimo. Ok, gracias. Entonces, me dices, ¿qué quieres que yo ponga en esas 2 horas que vamos a hacer de tu programa? Eso primero. Segundo, los datos del libro para yo ir acá donde mis amigos Ok, y decirles, mire, él es Benjamín Lapidus, este libro sale en Nueva York en inglés, queremos hacerlo en español acá, para acá, hablen con Benjamín. Eso, no es más, ponerlos en contacto. ¿Te parece? ok, chévere, chévere. ¿Puede asegurarme? Son 8 discos. Empieza con ¿Quién tiene ritmo? Que ese primer disco, ¿Quién tiene ritmo? Después ¿Quién? está el asunto. Espérate un segundito. No, 8, son 8 trabajos. sí, bajo mi nombre, sí. Sí, o sea, sonido isleño O Benjamín Lapidus, sí, o cualquiera de Benjamín. los dos. Sonido isleño De o Sonido Benjamín. Isleño, los primeros 5 de Sonido Isleño salen. eh, El ¿quién primero tiene, es quién tiene ritmo? uno. ¿Quién tiene ritmo? Del año 98. Tiene ritmo. Año De- 90. Estos se van a ir más de 2 horas. Muy bien. Tengo después viene, dos. después viene el asunto, ese es del 99. El asunto 99. El, El el 3. tema, el tema del asunto está cantando ahí el que cantaba con Aragón, Pedro Moré. Pedro Morés, sí, Eh, señor. sí, El y eso asunto. tiene Jazz Changui también ese disco. El tercer disco se llama Tres is the Place, salió en el 2001. 3 is the place. Sí, The place es el lugar. Place. sí. The Y place. también está jugando porque había un jazzista ¿Año qué? Perdón. el año 2001. Eso tiene a Daphnis Prieto y a varios otros músicos. Salió, había un jazzista que se llamaba Sun Ra. Su verdadero nombre Sí. era Sonny Son Blunt. Ra. Tengo Ra. música de él, un jazz psicodélico loco. Son Ra. Yo tengo música de ellos. Que ¿Qué tiene que ver contigo eso? Son Ra. tenía un número que se llamaba Space is the Place. Ay, tú le pusiste 3 is the place. Ay, ese es el tercero. El Sí. cuarto. El cuarto se llama Blue 3. Ese es Blue 3. Ese sí lo Yeah, tengo. Blue, sí lo conozco. Blue 3. Sí. sí. Ese es del Y año. ese del año 2004. Fue el que fuiste a Barranquillas. Sí, no, no se había salido ya. Yo creo que no. El 2004 no había salido todavía. No, porque yo me acuerdo que el disco, no acabé el disco hasta que regresé de Barranquilla. Mm. ¿Cómo hiciste para ir a Barranquilla? ¿Cómo te encontraron a ti en Nueva York ellos? Tony No, Caballero, me imagino que es el que te Tony encontró. Caballero y el Minsky me escribió un mensaje eh, comiquísimo. Te voy a compartir. Samuel Minsky, Samuel.
Eh, sí, iba a compartir un cuento comiquísimo, pero no burlo de eso, pero que era cómico. Estuvimos hablando, me invitaron al festival y el festival cayó en una fiesta judía que bueno, yo no soy súper religioso, pero hay un día que es como un día de que tú arrepientes de todo lo mal que quizás tú hiciste, tú estás rezando para el año, que todo lo mal se va y recordando los muertos y entonces esa fiesta se llama Yom Kippur, el día Yom Kippur. de atonement, como dice, de, de estar juzgado. Sí, Entonces, sí, juzgado por el Dios. sí, Está sí. tú entre Dios, tiene que arrepentirse. Entonces, Minsky me dijo que el festival iba a caer aquel día. Entonces, yo le decía, pero lo siento, yo quiero participar en el evento, pero ese mismo día hay una fiesta judía que para mí es importante. Lo demás del año yo hago lo que sea, pero solamente ese día. Entonces él me decía, yo soy judío también. Entonces yo le decía, pero caballero, ¿qué vas a hacer aquel día si va a estar el festival? Él me decía, no, yo voy a estar ahí en la sinagoga también. Entonces yo le decía, quizás en un futuro. Entonces me llama una semana, me dice, cambiamos la fecha del festival. Y yo decía, wow, chévere. Um, Voy para allá. Entonces me fui al instante que entré al hotel Sí. y estaba ahí John Benítez, Ronnie Cooper, Estaba John Benítez, sí. Ronnie los Wood, papines, estaban los papines en el hotel con Papines, nosotros. los Abreu, sí, estaban los Papines. Sí, Yo recuerdo. recibí una llamada de un señor que yo no conozco quién era, eh, pero me dijo, oh, maestro, yo sé que tú estás aquí y yo hice una pintura, yo sé que tú eres de Israel. Y yo le decía, no, disculpa, no, porque me decía que tenía bandera de Israel y Colombia y Sí, sí, y sí, yo sí. decía, disculpa mi hermano, pero yo soy de Nueva York y no, yo no soy de Israel, yo soy de Nueva York. Soy neoyorquino. Entonces, pero ya me pintaron, no sé, que era judío de Israel, qué sé yo. Cuando yo fui, había una fiesta para los músicos en la Sí, casa sí. de Samuel y ahí estaba todos los participantes, estaba Isaac Delgado, todo el mundo. Y yo me acuerdo que había una paella, uno que tenían todos los hierros y uno que no tenía todos los hierros para observar las leyes de la comida de los Sí, judíos. claro. Sí, 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 sí. Yo arranqué para aquella paella que tenía todos los hierros, porque yo se veía riquísimo y Sí, me sí. daba pena porque tenía ese plato que me hicieron por mí con mucho corazón pero yo le agradezco mucho a Samuel, a Tony, a Mingo y sobre todo a Rafael Bassi porque el apoyo que me dieron en Colombia en aquel evento y también Sí, sí. antes y después tocando mi música fue tremendo. Y conocí a el hermano de Samuel tocando una boda de unos judíos colombianos aquí en Nueva York en octubre del año pasado. Pero anyway, quizás eso que queda entre nosotros. Sí, claro. Después de Blue 3, en el 2005 saqué a Vive Jazz. Y Vive Jazz. ese tiene la participación de un muchacho que era presente durante mi actuación en el estadio Romelio Helio, Martínez, que se llama Emanuel Dueñas. uno de Santa Marta. Sí, y Mm, te iba a escribió, preguntar por eso, sí. él escribió una poesía que se llama Vive Jazz. Sí, sí. Y yo ¿Quién habla ahí? ¿Tú? no, el que era mi cuñado, porque yo estoy divorciado ahora. Bueno, no sé cómo decirlo, mi Estás cuñado. divorciado, sí, sí. Ah, Benjamín, por Dios. Sí, Entonces, el ex cuñado. ex cuñado. Entonces, ¿Quién ese, habla ahí? ese mi cuñado se llama Alberto Levi. Alberto, Es cuñado, sí. está bien. Pero él hizo la declamación de la poesía Sí, y sí, estás lo ahí escuché, muy también. bueno.
Pedrito Martínez, Ese pero lo eso, puse en el programa de radio que te envié. Se lo puse. oh, sí, sí, lo Lo escuché. envié, sí. Y cuando él me dio ese poema, yo me quedé como, wow, porque él tenía nada más que 14 años en esa época y ahora él debe tener casi 30 años ya. Sí, eso fue en el 2004, para esa época más o Sí, menos. Ya 16 años, entonces 30 años, sí. yo tenía que musicalizar lo que él me dio, porque me impactó tanto. Y además, eh, el año después de eso, ya yo hice, en el 2007 hice el disco para la Victor en Japón con la flautista Kaori Fuji, que se llama Garocha de Ipanema. Sí, sí. Ese Y en está el, en lo que me enviaste también. sí, y también está en el 2008, es cuando yo decidí de hacer el disco judío que se llama Herencia Judía. Y lo hice a propósito porque ya por esa época había mucha gente que estaba sacando discos de lo que ellos pensaron que era música judía Sí. y me llamaron para participar. Y yo quería incluir cosas que era más religiosa, solamente porque las melodías eran más conocidas. Y tratar de componer alguna cosa también original. Eso fue en el 2008. Y después, ya para el 2014, saqué el disco Ochosi Blues bajo mi nombre. Y eso se demoró tanto porque en el 2011, cuando estaban en medio de grabar el disco, la entidad de los Grammys decidieron de sacar y quitar como 31 categorías, Tú fuiste Grammy incluyendo... nominated, ¿no? Grammy nominated, eres tú. Eso no fue nominated. Lo que No, quería decir es que quitaron en el 2011, sácalo. plancharon todo lo que tenía que ver con la música de música latina, el jazz latino, la Ah, música, sacaron 31 categorías. Nosotros, yo, Bobby Sanabria, Gene Marlowe y Mark Levine, que tocaba con Mongo Santa María, hicimos una demanda a los Grammys y había un caso y vamos a apelar el caso, pero decidieron de poner nuestra categoría de jazz latino de nuevo y en fin saqué el disco en el 2014. Vive Entonces, Jazz. No, Vive Jazz fue 2005 2005. y los Chelsea Blues Los Chelsea estaba, Blues. los Chelsea Blues estaba en el 2014 Chelsea y Blues, 2014. sí, y en la lista de currículo que yo te mandé hay Sí, todos los demás discos que yo participé sí. con Ralph Con Irizarry, otra gente, sí. con la Buena Vista Social Club, con Paul O sea, Carlan. de ahí puedo extraer temas para el programa, Sí, yo creo que donde tú sí. participas ahí, claro. Yo Sí, sí. busco ahí. O sea, aquí completé seis. Seis, seis temas, seis Sí, trabajos tuyos. no, serían 5 de sonido isleño, uno en Japón, el disco judío y Ochosi Blues, serían 8. Aquí tengo quién tiene el ritmo, el asunto, tres is the place, Blue 3, Vive Jazz, 8 C Blues. Ok, Herencia Judía Ese es vendía herencia judía. en el 2008 Exacto, herencia judía. Ahí, bien. y, eh, 8. Garocha de Ipanema en el Ah, 2007. Garota Ipanema. ¿Ese es en el 2000 qué? 7. Ipanema. Ahí está completo ahora sí. Mm. 2007. Perfecto. Entonces, con esta discografía hago el programa de radio Ok, chévere. y te lo envío por Ok, WhatsApp para ok, que lo tengas allá y lo guardes de recuerdo. ok. Estamos aquí en la emisora. La emisora es una emisora pública. Se llama emisora cultural la 100.7 aquí en la ciudad de Bucaramanga. Es del mayor, del municipio. ¿Sí? No es privada, no es del municipio. Henry, Es comunitaria. Henry, una pregunta. Dime. Cuéntame de la hormiga culona. Ah, la hormiga, ese es el plato típico de Bucaramanga. Ajá. Yo aprendí a comerla aquí porque yo no soy de aquí. Yo no Por soy de eso Cali. pregunto. Yo soy de Cali. Y aprendí a comerla porque mi esposa sí es de aquí de Bucaramanga. ¿Y Y aquí cómo, comen esa hormiga todo el tiempo. qué sabor tiene? Oh, es riquísima.
Yo al principio, uy, yo veía esa hormiga y esas paticas, yo ya no quiero. No, pero cuando la probé, es tostadita, es saladita, es un sabor único, hermano. No te puedo decir a qué ¿Es sabe como porque maní tostado? como un ¿Cómo es? maní, parece un maní, es de color como un maní, pero Ajá. tiene paticas y cabecita. Entonces tú lo ves y dices, Wow, uy, es un animalito, wow, un bicho, ¿ah? wow. Pero muy rico. ¿Dónde conociste? No, En Nueva leyendo, York. no, leyendo sobre el pueblo. ¡Uy, qué bien! Oye, y otra Cuando pregunta. vengas, comemos acá hormigas. Dale, dale. Cuéntame, yo quiero saber también más de Cali, porque yo creo que en la imaginación de aquí, por ejemplo, yo veo muchos músicos de Cuba y de Puerto Rico actuando en Cali, Sí, pero es más un público de bailadores, ¿no? de bailadores, salseros, que les gusta el mambo, la pachanga, el bugalú, de bailadores. Pero también hay gente que le gusta eh, otro estilo, por ejemplo el tuyo, les puede gustar también. Yo estoy, Es llevarlo y que lo escuchen. yo estoy participando en un proyecto que es súper chévere, que quizás en Cali le iban a gustar, pero es como un homenaje a la música de Arsenio Rodríguez. Ay, tremendo. Y canta Pepito Gómez de Pupi y lo que son. Él es Sí. cantante. Yo voy a tratar de mandarte un video de eso. ¿Tienes material de ellos? Envíalo. Y Sí, yo lo sí, envío a mis amigos, le hablo a mis amigos, ¿cómo podemos hacer? sí, sí, sería Tengo los genial. contactos para que te conozcan lo que quieres mostrar. ¿Sí? Ok, Esa es la ok. idea, todo es contactos. Sí, sí. Todo es Pero contactos. es porque yo creo que al público bailador, yo creo que esa Arsenio música, le va a gustar. sí, Arsenio es para el público bailador. Es que Arsenio no es común y corriente. Arsenio es una música compleja, me ya. parece a mí. No es Y música fácil. yo creo que también a los caleños de Changui iba a Le va a acabar gustar. también. Claro, porque ese golpecito es muy rico. Ya, Falta es difusión, quién ya, lo comparta, ya, ya, ¿sí? Quién lo ponga. Mire, escuche esto. Y de lo ya. que sea para bailar, el caleño feliz. Feliz. Eso les encanta a ellos. Yo sé que vas a pegar allá, maestro. Esto Chéverón, para mí chéverón. es muy grato poder servir de puente de tu música, de tu escritura para la gente aquí en mi país. Con Oh, tu libro bueno, yo empiezo a buscar cómo publicamos ese libro en español. Tiene que ser ok, algo fantástico lo que está te ahí. agradezco mucho por todo y por hablar y por tu confianza y No, mi amigo, somos amigos del 2004, no nos conocíamos, pero yo soy amigo por tu música. bueno, gracias, gracias. Tu música es tu comunicación Así es. al mundo. Entonces yo la entendí, o creo haber entendido tu mensaje. Me gustó y esta música de este señor, y la escuchaba y la conseguí, y desde ahí siempre he tenido esa inquietud. Hasta mira donde estamos, ya estamos hablando. ¿Sí ves? Chévere. Gracias, Ya gracias, no hay hermano. nada imposible. Ya estamos hablando. Cuando yo pensaba que iba a hablar con el maestro Benjamín Lapidus y que íbamos a tener un amigo en común que era Chembo, ¿sí? Y que tú conocías Ahí también a no. la maestra Andrea. Ella me dijo, yo estoy en el libro de Benjamín también. Me preguntó algo para el libro. O sea, tenemos ya amigos en común, ¿ves? Ok, chévere, chévere. Nuestro gusto por la música, el respeto por lo cubano, por lo colombiano, por la música de nuestro Caribe. Esto lo tenemos en la sangre, Benjamín. Ok, ok, Tú vale. en tu caso que naciste en Nueva York, yo nací en Cali, pero la música Lo que ahí es nomás. no hay nada más que hacer. Y eso Eh, nos va a hacer amigos siempre. Dale, dale, dale. Uno de mis planes se llama así, es un proyecto que yo tengo de ir a Nueva York. eh, Chembo él tiene una organización también, me envió la invitación. Y yo fui a la embajada americana aquí en Colombia, en Bogotá, y me dieron la visa por 10 años. Wow, ¿Sí? Con mi fundación y la de Chembo, que él me ha invitado y que yo era de la fundación, me dieron una visa de 10 años. O sea, wow, yo desde el 2018 al 2028. O wow. sea, yo tengo pensado ir. Ya vení. No, ya yo he ido a Estados Unidos 3 veces Oh, wow. anteriormente, pero a Nueva York. Entonces quiero ir porque Chembo me dice que vaya, que él me presenta a ti, me presenta a los músicos para hacer mi trabajo investigativo, ir a tomarles fotos allá, hablar de esto que estamos hablando en tu casa o en donde podamos hablar, que tú me Bueno, muestres. cuenta conmigo, Yo sé, cuenta conmigo. yo sé, es un proyecto que tengo cultural, ¿sí? Que le tengo nombre y todo, para buscar las raíces de la música afrolatina en Nueva York. Tengo ese plan para hacerlo en Caracas, hacerlo en La Habana, se llama Bucara Habana.
Wow, Bucaramanga, Caracas, La Habana, Nueva York. wow. Ese circuito quiero hacerlo, pero hablando con ustedes directamente, no como el que hacen, los que hacen los libros, que hacen los libros porque ven el disco y sacan, no, yo quiero hacer algo hablando contigo. Esto fue lo que dijo Benjamín Lapius en su casa en Nueva York, la foto, y aquí está, así, que lo dijo Eddie Montalvo, que lo dijo Chembo, que eso es lo que ¿Cómo, voy a hacer. Y cómo, estas cómo- charlas son parte de ese trabajo. Esto queda cómo- grabado, esto me sirve a mí de consulta para cada vez que necesite algo, busco aquí, que hablé con Benjamín, que, ¿ves? Ese es qué- el plan. no, Y yo te agradezco mucho tu confianza, que te no, invité a este conversatorio tan sencillo, tan modesto, y tú participaste. Tú eres, para mí eres no. un gran músico, eres un escritor, eres Gracias, man, una estrella, gracias. viejo. Un placer. No me siento estrella, siento Eres normal. un Iba a músico destacado. preguntar, también hablaba con Isi Sanabria que me contó Hoy, y estuvo también en Cali el año pasado. Yo lo por eso vi, lo me dijo saludé. que iba en carro, me dijo. Sí, Easy. Se fue con su carro, Sí, allá, él estuvo en Cali, allá en Cali lo vi y pero llegó, manejando, ¿cómo fue? sí, yo no sé cómo hizo. En todo caso, yo lo vi en Los Melómanos, que es el evento principal de la feria que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí. Donde presentan a gente como tú, Isis Sanabria fue el presentador, todos llegan a ese evento, los que tienen los discos, los que los compran, los que los venden, los que coleccionan, escritores. Ahí estuvo, la última vez que vi a Basi fue allá, Y eso es siempre en diciembre. en diciembre. Eso lo organiza un amigo nuestro que se llama Gary Domínguez. Oh, sí, Gary, yo me acuerdo cuando Gary, él estaba aquí. él vivió en Nueva York. Sí, Sí, sí. él fue el que organizó eso hace 29 años. Es uno de los Wow, mejores eventos del mundo. wow, ¿Sí? Y todo el mundo va allá, desde los Bambán hasta, bueno, han ido gente que ya ni siquiera toca allá y los ya han llevado allá. Tony Molina, por ejemplo. Al señor wow. Tony Molina, el cantante que ya tiene como 100 Él tiene, años, él tiene su 90 y pico ahora. por lo menos como 100 años ya, y lo Wow, llevaron a Cali el año pasado. Estuvo también Frankie Figueroa, wow. que cantó con todos ellos, Sí, con sí. Willy Rosario, con todo el mundo. Todos han Yeah. ido allá, todos han ido allá. Oh, Y eso, tú vas a estar ahí, tienes que estar allá en algún momento también. ¿Sí? o sea, a Esos ver, son los contactos. Yo te hago tu ok. trabajo, yo se lo entrego a alguien allá, él lo mira. Todo es así, Benjamín. Y hay otros A eventos por ahí. Pedrito Martínez lo vi también Sí. en la Feria de Cali. Sí, él fue con el grupo, con un Oh, ok. bajista gordito, Sí, un Álvaro. bajista. Sí, ellos fueron, creo que tres. Fueron Yeah. él, un bajista Ajá. y un. ¿Quién fue más? Bueno, había uno gordito. Ese es Yahir. Yahir, él es Sí. peruano, sí. Ellos fueron un piano, la conga y el bajo. Creo Sí, que fueron ellos tremendo tres o grupo. cuatro. Tremendo Tremendo grupo. grupo, Yeah, excelente. O sea, yeah. y fue una locura. O sea, lo tuyo también va a pegar en una noche de esas también. Wow. Yo dije, vamos a ver la gente qué cara hace viendo a Pedrito Martínez, ¿no? Porque la música no es así como la demás. Salsa, así que, no. Pague. Y la gente feliz, se volvieron locos con la música de Pedrito. ¿Sí? Yeah, no, 10,000 tremendo. personas que entran todos los días ahí a mirar cada noche del 26 de diciembre al 30, dura los melómanos. Wow. Este año, Sí, pues de pronto va a ser virtual porque si no ha pasado esta cosa, no puede haber reunión de gente. no, no, Pero no. sabemos que el otro año va a estar mejor. Entonces, pues tenemos un año de plazo, si ves, Dale. para eso, para empezar a trabajar, a ver qué hacemos. Tú puedes de pronto venir a nuestro festival que es en abril, nosotros celebramos aquí el Día Internacional del Jazz UNESCO, con 196 países. Yo no hago el evento nuestro en septiembre. Aquí lo hacen todos en septiembre. Barranquillas, el de Cali, el de Pasto, el de Bogotá, el de Medellín, todos son en septiembre. No, nosotros no. Nosotros lo hacemos en abril, porque es el Día Internacional del Jazz UNESCO. Me parece que es universal. Ujú. ¿Sí? Yo tengo contacto con ellos allá en Washington, con Will Ramsey, con Herbie Hancock, que es el líder actual del movimiento del jazz, ¿sí? De la UNESCO, ¿no? Él es el que da la cara, el embajador, ¿sí? Y ellos son los que son mi guía, digámoslo así. Y tengo contacto con ellos. Yo lo que hago aquí lo envío a ellos. Todo lo que hacemos en el festival, envío ese material a ellos allá para que lo vean y lo difundan en otros países. Lo que hacemos aquí lo ven en Argentina, lo ven en Johannesburgo, lo ven en Canadá, lo ven en 196 países. Me gusta más, es más universal. Entonces la idea mía es invitarte el próximo año al festival, como educador, como músico, como catedrático,
un taller tuyo de 3 o de 4, algo así. Sí, que puedas Ok, venir, como vino Chembo vino. Chembo estuvo dale. aquí 5 días con nosotros, él vino solito. Acá le Ah, conseguí su conga, su tumbadora. Tú sabes que él es de muy buen humor, es un hombre sonriente a todo momento. sí, no, no, La pasamos súper bien acá con Chembo. ¿Sí? no, no, siempre, siempre, siempre estamos riendo mucho cuando estamos juntos. Él le dice que es un amigo muy querido. Y acá es solo la risa con él todo el tiempo riéndonos, riéndonos. Y él me contactó con Andrea Brasfeld. Sí, ¿Sí? Y Andrea ya tiene sus pasajes y los compramos. Ella venía en abril, pero llegó la pandemia y no se ya. pudo. Entonces participó de manera virtual. Hizo un conversatorio y montó 2 temas o 3 temas con unos chicos de aquí, de la Universidad de Bucaramanga, la Oh, Universidad wow. Pública, de la Facultad de Música. Oh, wow. Ellos le montaron a ella 2 temas. Eso fue algo hermoso. Unos estudiantes de último semestre de música con esa señora que tiene toda la experiencia del mundo. Wow. Entonces sonó bonito, ella tocando con ellos. ¿Ve? Entonces, el otro año yo creo que ya podemos hacerlo presencial, para que Ok. tú vengas. Y Bucaramanga, como sede en el país, ¿cómo se compara con con Barranquilla, Barranquilla o con Cali o con Medellín. Medellín? Sí. Nosotros somos más pequeños, nosotros somos la quinta ciudad del país, somos la quinta. Primero es Bogotá, luego Medellín, luego Cali, luego Barranquilla, luego Bucaramanga. Es una Mm. ciudad pequeña, bonita, muy cómoda, se vive muy bien, hay muchas universidades, Wow. ¿sí? Tenemos muchas universidades, 7, 8 universidades aquí. Viene a Wow. estudiar gente de todo el país acá. Es diferente, nosotros vivimos más cerca a Venezuela Sí. que al resto del país. Nosotros vivimos en el oriente de Colombia. ¿Sí? Por ejemplo, de aquí a Cali por tierra son más de 20 horas en un bus, Wow. en una guagua, claro. Y de aquí a Barranquilla, que es la costa norte más cerca, son 10 horas, 12 horas en guagua. Wow. ¿Sí? Nosotros vivimos al extremo oriente del país. Wow. Entonces, una comunidad diferente. Yo soy de Cali, pero me adapté aquí bien. ¿Sí? Llevo aquí 24 años en esta ciudad, hago mi música. No es ciudad salsera como Cali, no es salsera como Barranquilla, no, 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 no. Es diferente. Última pregunta que yo Dale. imagino que tiene. ¿Qué sabes de uno que se llama Daniel Sánchez Culiao que hace programa un programa que escuché aquí de cosas de Colombia y el tipo habla, son como chistes de Colombia, pero también habla de folclore y la gente de las distintas zonas y los acentos y la práctica. ¿Vive en Nueva York o qué? No, yo creo que es una producción de radio de Colombia. Yo creo que sí. Yo pregunto, ¿cómo se llama? Yo creo que es Daniel Sánchez Culiao. No, ese es un escritor, ya murió. Oh, David, David. David Sánchez Juliao. Sí. Eso es una cosa fantástica. ¿Cuál es la historia de eso? Porque Él es un folclore, lo escuché y yo estaba hechizado, como yo no podía parar de escuchar la manera de que, como como él habló. narra, el Sí, Flechas, todos los sí. personajes que él tiene, no. ¿Y tienes material de él? ¿Tienes cosas? Escuché nada más que par de programas. Yo estoy loco para tener No, más. yo te ayudo a conseguir eso. Ok. No te Pero, preocupes. David ¿cuál es, Sánchez Juliao. cuál es La temática, él cuenta la historia de su pueblo, que es de la costa del Caribe. Él es costeño del sí, Caribe, ya, ¿sí? De Sucre. Entonces sí, él cuenta la historia de su pueblo, Lorica, se llama el pueblo, sí, sí, Lorica. Él ya, cuenta lo que pasa ahí. ya. ¿Sí? La peluquera, el señor, eso es una cosa fantástica. Oh, me alegra mucho que ya tú conoces mucho ya de nuestras cosas. No, no, ven, Ya, eso ya aprendiendo. es cosas profundas. Eso Pero, es, y él escribió muchos libros. sí, sí, de pronto no tantos, unos 3, 4, pero era narrativa en CD. Lo bueno es escucharlo hablar con su acento. Sí, no, increíble. Es mágico. Sí, no, como tiene una voz de hechizarse, Sí, 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 increíble. sí. Te atrae, te Sí, atrapa. no Yo te podía. consigo el material y te lo envío por WeTransfer. Ok, chévere, gracias, hermano. Él tiene 6, 5, 6. Mi cuñado aquí, un familiar mío, hermano de mi esposa, es fanático del Flechas, Ya, de todos ellos. Y hay dichos que están en todo el país, que salieron sí. de ahí, que la gente dice, como dice el Flechas, como dice el Flechas, ¿Y como dice la mamá del Flechas. él era contemporáneo o vino antes de Gabriel García Por Márquez? ahí, eran Ok, amigos. ok, Son la misma idea, tienen la misma idea. ya, Son costeños, son Macondo. ya, Sí, ya. es algo mágico. Eso fue, a mí me gustó mucho cuando nos llevaron ahí al bar donde jangueaba el Gabo, ahí el Así bar.
Allá en Barranquilla. Barranquilla, sí, sí. Yeah. Rico allí. Sí, yo sé el sitio que uno vaya, cuando va uno a Barranquilla, va uno a visitar allá, es el sitio ancestral, donde estuvo todo el Sí, movimiento literario ahí. yeah. Todo. Bien, ¿Y, bien, bien. y él andaba por ahí también? Todo el tiempo. Claro, Wow. David Sánchez Juliado es de ese grupo. Ah, Ricos, me encantó, man. geniales. Yo te lo envío por WeTransfer. Ok, chévere, Yo lo gracias. consigo aquí en la biblioteca pública y te Ok, lo grabo y te lo envío. Fácil. ok, gracias, Los gracias, man. títulos de los libros para que Ok, los busques allá. Que allá tienen ok, que haber en Nueva York en alguna parte. ok. Mi hermano, gracias. Gracias a ti, man. Un abrazo. Y Que un te cuides. saludo a todos allá, a tus excuñados, a todos, a todos, a tus hijos, a todo el mundo. Igual, igual. Chembo, cuando veas a Chembo, un abrazo, dile que por fin hablé contigo. Ok, no, y favor de saludar a toda la gente ahí, sí, En habla con, Bucaramanga, en todos. sí, no, de ahí, y la gente de Barranquilla, por supuesto. Claro, a Tony Caballero, a todos ellos. Yo Sí, les sí, envío sí, saludos, a Mingo de la Cruz, yo les envío, a Iriarte, Rafael Iriarte, creo que se sí, llamaba uno de sí, ellos. Yo les sí, sí. envío este saludo, yo comparto este material con todos Ok, ellos. chévere, bueno. Mi hermano, gracias. Y Gracias a seguimos en ti. contacto, Contacto, seguimos en ok. contacto. Ok, Entonces, hablamos después para lo del libro acá. No sí, te seguro. preocupes, yo te doy todos los contactos para eso, Vaya, para que hables con ellos. ok, gracias, mi hermano. Chao, hermano. Cuídate. Y herencia judía siempre. Ok, Me alegra bye. mucho eso, me alegra mucho. Quiero mucho tu comunidad y los respeto mucho. Gracias, man, gracias por tu apoyo. Un abrazo, man, cuídate. Siempre cuenta con un amigo acá. Ok, igual, igual. Chao, mi hermano. Chao. Buena tarde. Igual, igual. Chao.